Información confiable, la producción de un boletín informativo, la elipsis verbal, semana 4, octavo grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Alejandro, Moisés, Anthony, Jocelyn Ruiz, Emily, Milagro, Stephanie y Jamie Coreas. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividades de anticipación. Actividad número 1. Vamos a observar la imagen y a partir de esta imagen resolver la tarea que se nos ha encomendado. En este caso, tiene que ver con la tarea en casa de la clase anterior. Vamos a marcar con una X en la ilustración que más se relacione con el tema que investigaron. En mi caso, el tema que les voy a sugerir sería sobre la erosión de los suelos, por lo tanto voy a marcar esta imagen. Escribo el tema del medio ambiente o salud que investigué, erosión de los suelos. ¿Qué medios utilicé al investigar? Voy a marcar con una X, sería internet. Sistematizo las fuentes que utilicé en el cuadro que ahí se les presenta, el nombre del autor, nombre del libro o el sitio web donde lo investigó y las ideas principales obtenidas. Ustedes pueden agregar las demás fuentes que hayan investigado. ¿Cómo sé que la información investigada es confiable? Porque es una institución ecológica y la información que presenta es formal y coherente. ¿Qué criterios utilicé al investigar para seleccionar una fuente confiable? Busqué información en fuentes fiables, es decir, esas fuentes son serios y seguros. Actividades de construcción. Actividad 2. Vamos a leer la información. Al desarrollar una investigación, es necesario buscar información en diferentes fuentes. Por ejemplo, libros, periódicos, revistas, otras investigaciones o mediante el Internet. En la web se puede encontrar una gran cantidad de información sobre diferentes temas en diversos sitios como páginas, blogs o incluso en redes sociales. Pero es muy importante saber localizar la información que se necesita y poderla clasificar en información de calidad, confiable y veraz. Para ello se debe establecer algunos parámetros en la investigación. ¿Qué tema se va a investigar? ¿Cuál es el propósito u objetivo de la investigación? ¿Qué tipo de información se desea obtener? Una vez se han establecido los parámetros generales de la investigación, se procede a recopilar información sobre el tema específico que se ha definido. Criterios para la selección de fuentes de información. Pertinencia, es decir, que la información esté en estrecha relación con el tema investigado. Cualidad, el tipo de contenido o de información que se busca. Puede ser biografía, bibliografía, estadística, histórica, cultural, narrativa, entre otras. Propósito del texto. Relacionado con el propósito de la investigación, por ejemplo, informar, criticar, publicitar, argumentar o divulgar conocimientos. Calidad. Autoras o autores que sean especialistas en el tema. Características. En algunos materiales es posible revisar el editorial al que pertenecen, el tipo de lenguaje que utilizan y el país de donde provienen para determinar la seriedad de la publicación. Además de lo anterior, se puede agregar los siguientes criterios para seleccionar fuentes en la web: que sea fiable, garantizado, seriedad y seguro.
Escribimos otros criterios que se deben tener al seleccionar fuentes de información. Relevancia para el tema de trabajo, naturaleza de los contenidos, autoridad de los elaboradores de la información, actualización de los contenidos, nivel de especialización, autenticidad, propósito de la fuente, formato, idioma, origen, etc. Actividad número 3. Defino el tema del boletín. Recuerden que en esta clase, al final, vamos a elaborar un boletín. Yo les traigo un ejemplo, lo pueden retomar o les servirá para elaborar el suyo. La historia de los derechos humanos. Explico cuál será la intención comunicativa del boletín. En este caso, dar a conocer un poco de la historia de los derechos humanos. Defino qué tipo de información presentaré, datos, estadísticas, cualidades, etc. En este caso serían datos históricos sobre los derechos humanos. ¿Cuáles serán las ideas principales para desarrollar el boletín? ¿Cómo surgieron? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cuál es su beneficio? Amplío la investigación sobre el tema que he seleccionado en la biblioteca del centro escolar o utilizando mi computadora. Clasifico las fuentes de información que he seleccionado a partir de los criterios estudiados. Marco con una X cada criterio y determino si es una fuente confiable o no confiable. Por ejemplo, ahí pongo el sitio de donde obtuve la información, marco si cumple con los criterios, en este caso cumple con todos. Tengo la otra fuente y verifico también si cumple con los criterios. Actividad 4. Leemos la información y resolvemos. Para que un texto posea fluidez tanto en la redacción como en la lectura, es necesario que el mensaje posea coherencia interna, es decir, que unas ideas estén relacionadas con otras. Al lograr esta relación, algunos elementos de la oración se pueden suprimir, puesto que ya han sido mencionados anteriormente y no afectan la comprensión del mensaje. Ejemplo, Carlos compra libros y Ana también. En esta oración se ha suprimido el verbo comprar. Ana compra libros, puesto que ya ha sido mencionado anteriormente y se sobreentiende. A esta acción de suprimir el verbo para darle fluidez al texto se le conoce como elipsis verbal, el cual es un recurso de la redacción que sirve para dar coherencia al texto. Reescribimos las oraciones utilizando la elipsis verbal. Tenemos estas oraciones, 5 oraciones, y las vamos a reescribir utilizando la elipsis verbal. Y les quedaría así. En este caso se evidencia cómo se pierde la fluidez tanto en la escritura como en la lectura al mencionar el mismo verbo en ambas oraciones, por lo que la elipsis verbal es un mecanismo cohesivo necesario al redactar textos. Vamos a leer el texto y lo reescribimos utilizando la elipsis verbal. Los colores. Eran blancas las plumas de los pájaros y era blanca la piel de los animales. Azules son ahora los que se bañaron en un lago donde no desembocaba ningún río. Azules son ahora los que se bañaron en un lago donde ningún río nacía. Rojos son los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu Cadiueo. Tiene el color de la tierra, tiene el color de los que se revolcaron en el barro, tienen el color de la ceniza, tienen el color de los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje y blancos son los que se quedaron quietos. Lo reescribimos haciendo uso de la elipsis verbal y quedaría así.
Actividades de consolidación. Actividad 5. Vamos a continuar preparando el boletín. Esta sería mi propuesta para el boletín. Tenemos una fecha, 7 de marzo del 2023, boletín informativo, ONU, la historia de los derechos humanos, cómo surgieron, cuál es su beneficio, cuál es su objetivo. Reviso que el boletín esté bien redactado, la ortografía, verifico que haya utilizado la elipsis verbal cuando corresponde y luego realizo la evaluación. Vamos a practico lo aprendido. Llegamos al final de la unidad y es momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Realicemos la lectura del siguiente texto. Terminada la lectura, contestamos. Menciono los nombres de los personajes del relato anterior y los caracterizo. ¿Cuál es la historia del Cipitín? ¿Por qué huye? Vamos a leer las acciones de la historia y vamos a colocar el número que corresponde según ocurre el relato. ¿Qué sucedió primero, segundo, tercero, etcétera? Y les quedaría así. El relato anterior es un mito o una leyenda. Es una leyenda porque son hechos sobrenaturales. Además, es un relato que se ha transmitido de generación en generación. A partir de la historia del Cipitín y de su madre, la ciguanaba, escribo un nuevo relato en el que estos por fin se encuentren. Aquí les propongo esto, ustedes lo pueden ampliar. ¿Cuál es la intención comunicativa del relato anterior? Narrar la historia del Cipitín y conservar una tradición. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.